Hola hermosas, espero que se encuentren súper bien. Yo estoy muy contenta y feliz de estar nuevamente acá con otro video para ustedes. En esta oportunidad un maquillaje muchísimo más dramático, pero realmente lo que llama la atención es ese delineado interno, es bien diferente. Además que la técnica que les voy a enseñar es la técnica que yo le digo el sándwich. Así que si quieren saber cómo recrear este look, pues quédate allí y comencemos. El primer pasito, como siempre, es aplicar una base de sombras. Ese es Soft Ochre de MAC y luego lo sellé con una sombra en tono crema Plant Type también de MAC. Para este look prácticamente utilicé la paleta de Anastasia Beverly Hills, la Artist Palette. El primer tono que vamos a utilizar es Dusty Rose, que es un tono rosa neutro, es ideal para hacer transición, y lo vamos a aplicar por encima de la cuenca con un pincel grande difuminado. Ese es E40 de Sigma, y vamos a ir construyendo el color hasta la intensidad deseada. Luego, con un pincel más pequeñito también de difuminado, vamos a tomar ese tono que se llama Punch Fuchsia, que es un tono medio, es un poco más oscuro, y lo vamos a aplicar directamente en la cuenca y también un poco en lo que es el triángulo externo del párpado y el triángulo interno, para comenzar a crear ese efecto, como yo le digo, tipo sándwich, donde las sombras más oscuras van hacia la parte más externa y la sombra más clara va en el centro del párpado. Y con el mismo pincel que utilizamos anteriormente, el grande difuminado, vamos a difuminar las uniones. Luego tomamos con un pincel E25, utilicé yo el tono Aubergine y el tono Unicorn, y lo que vamos a hacer es aplicarlo, pero lo vamos a aplicar de la siguiente manera. Vamos a descargar la mayor cantidad de color en el triángulo externo del párpado, luego en el triángulo interno, y el residuo que quede lo vamos a untar directamente en la cuenca. Así lo vamos a ir haciendo hasta que vayamos construyendo la intensidad deseada y creando ese efecto sándwich, donde el centro del párpado quede prácticamente limpio. Y nuevamente difuminamos con el pincel grande. Siempre que apliquemos o agreguemos color debemos difuminar para suavizar esas uniones. Luego lo que hice, porque estaba buscando aún mayor intensidad, fue mezclar un poco de ese tono de sombra negra cool con un poco más de aubergine, o como se llame. Y de la misma manera lo que hice fue descargar la mayor cantidad de color en el triángulo externo, luego en el triángulo interno del párpado móvil, y difuminé a través de la cuenca. De esta manera logré la intensidad de color que estaba buscando. Y nuevamente difuminar. De eso se trata este look: difuminar, difuminar y difuminar. Luego vamos a tomar un lápiz blanco, ese es Jumbo Milk de NYX, y lo apliqué ahí en el centro del párpado donde todavía no he aplicado sombra, y lo esparcí, porque de esta manera voy a conseguir mayor intensidad de las sombras. Esta sombra que voy a utilizar primero va a ser Orange You Fancy. Es una sombra naranja que me va a servir realmente de base, porque la sombra protagonista va a ser esta de Color Pop. El tono es Animal, que tiene así como unos destellitos dorados. Lo voy a aplicar directamente con mi dedo, porque de esta manera voy a descargar la mayor concentración de color. Y como pudieron notar, estaba súper emocionada por trabajar con estas sombras, porque aparte de que son económicas, son la maravilla, me encanta. Y para seguir difuminando y no se vea como que un contraste muy marcado desde lo oscuro a lo claro, entre la unión de esos dos voy a aplicar otra vez el tono Punch Fuchsia, que es ese moradito intermedio, y lo que vamos a hacer es difuminar y difuminar y seguir difuminando. Y si lo desean pueden aplicar un poco más de Animal, la sombra naranja, y nuevamente difuminan para que esas uniones queden bien suaves y delicadas. En cuanto al hueso debajo de nuestra ceja, lo vamos a iluminar con esa sombra blanca perlada. Yo utilicé el tono Shroom de MAC, pero si no, cualquier sustituto que ustedes tengan en casa de cualquiera de estos tonos les va a funcionar. Y un truquito cuando no vamos a utilizar delineado en nuestro look, pero queremos aún definir nuestra mirada, lo que vamos a hacer es tomar los tonos más oscuros de la sombra. En este caso utilicé esa sombra negra cool con un poco de aubergine y la apliqué directamente en la base o la raíz de mis pestañas superiores. Con esto consigo la definición que estoy buscando en mi mirada. Y para iluminar el lagrimal utilicé el mismo tono perlado Shroom de MAC. Luego abundante máscara de pestañas y pestañas postizas, en este caso Red Cherry número 43, que tienen exactamente el mismo largo de punta a punta. En cuanto al corrector, utilicé el Naked Skin de Urban Decay, y aprovechando el aplicador que trae, lo que hice fue precisamente aplicarlo en la parte externa de una manera que me deje un corte limpio y definido en las sombras, y luego lo apliqué obviamente en todas las áreas que quiero disimular. Y para iluminar utilicé un poco del Prema's Prime de MAC, el tono es Light Boost. Sé que ahorita se ve que es un montón de maquillaje, pero no se preocupen, eso lo va a absorber la Beauty Blender o la esponjita esta humedecida,
y lo que me encanta de esta esponjita es que me va a ayudar a definir y a absorber, como les dije anteriormente, todo el exceso de producto. Para sellarlo utilicé el Contour Kit de Anastasia Beverly Hills, el tono es banana. Siempre les recomiendo que una vez que apliquen el corrector inmediatamente lo sellen para evitar que se les cuartee o se mueva. Y para sellar el resto de la base que la había aplicado fuera de cámara utilicé el Studio Fix, el polvo compacto de MAC, el tono GNC 42. Para traer nuevamente el color a mi piel, lo que voy a hacer es aplicar este bronzer de Too Faced, que no supero aún cómo huele. Huele riquísimo, huele así como a chocolate Savoy de Venezuela, para que se hagan una idea. Lo aplico donde naturalmente el sol me broncea, que sí, por encima de mis mejillas, en mi frente o en lo que es la línea de mi mandíbula. Y para hacer contorno, me regreso a la paleta del Contour Kit de Anastasia y con ese pincel plano de Morphe, no recuerdo el número, yo se lo dejo allá abajo en la cajita de información, lo que hago es aplicar lo que sí entre el hueso de mi mejilla y mi mandíbula para conseguir mejores ángulos al rostro y obviamente a los lados del puente de mi nariz, porque con esto consigo un efecto, una nariz súper perfilada, así tipo cirugía plástica. Y para definir aún más ese contorno, lo que hago es que tomo el tono banana también de la paleta de Anastasia y lo aplico justamente debajo de él. Luego de iluminador voy utilizando mi querido Soft & Gentle de MAC por encima de mis mejillas, en la puntita de mi nariz y por encima de mi labio. Para terminar con el maquillaje en el ojo, lo primero que van a hacer es tomar un lápiz delineador en tono morado y lo van a aplicar en la base de las pestañas inferiores, en la línea del agua. Y lo van a sellar con el tono Aubergine, esa sombra que es como vino tinto y un poco de sombra negra, con un pincel plano. Y un pincel plano va a ser muchísimo más fácil a la hora de crear ese delineado inverso, porque nos va a servir nomás con apoyarlo de línea guía. Y para darle mejor definición, les recomiendo utilicen un pincel pequeñito, ese es un pincel de cejas. Y lo que van a hacer es tomar estos dos colores de sombra y lo van a superposicionar. No tienen que prácticamente ni mover el pincel hasta que vayan construyendo el color con la intensidad deseada. Nos va a tomar un poquito de tiempo, pero les prometo que el resultado va a ser hermoso. Y para difuminar esta línea mejor, vamos a tomar el tono púrpura un poco más intenso, que es el tono Unicorn de la paleta, y simplemente vamos a suavizar el terminal para agregar máscara de pestaña en las pestañas inferiores. Y este toquecito es opcional, yo utilicé ese lápiz iluminador de Anastasia, el tono es Gold algo, y lo vamos a agregar justamente allí en el lagrimal para hacer un mayor contraste y que ese delineado inverso se vea aún muchísimo más. En cuanto al blush, utilicé ese de Benefit, es el Coralista, que es un tono así como melocotoncito. Ay, me enredé, melocotoncito, así rosita. Y en los labios delineé primero todos mis labios con ese lápiz de NYX, el tono es Natural, que es un tono obviamente bien nude. Y luego lo que hice fue rellenar todos mis labios para colocar encima ese lip primer también de NYX, es mate y el tono es Abu Dhabi. Y así, chicas, terminamos este tutorial de este look con un delineado inverso. Me encanta, es súper dramático y súper moderno. Les invito a que se animen a recrear este look y si les gustó y me quieren dar un poquito de amor, pues denle allá abajo clic en pulgarcitos arriba. Y si aún no te has suscrito y quieres saber más de mí, pues este es el momento de darle clic a suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad. Gracias por ver, se me cuidan un montón y les mando muchos besitos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.